Buenas tardes, mi nombre es Carla Yairín Gómez Zambrano y voy a presentar sobre la animación tradicional. Primeramente, la animación tradicional es una técnica que da la ilusión de un movimiento de un dibujo por medio de fotografías de estos dibujos en frames sucesivos. La animación tradicional consiste en varios elementos, tiene varios elementos como lo son los puntos, las líneas, vectores y formas. Estos determinan el enfoque que se le va a dar en cierta animación. El punto vendría siendo como el punto focal donde se va a plantear la animación. Las líneas serían el movimiento que va a hacer, los vectores y formas vendrían siendo el dibujo, cómo se va manejando para los movimientos fluidos. La masa, espacio y luz vendrían siendo lo que son en caso de animación tradicional, las sombras que van a dar el efecto de que la figura que se está moviendo realmente tiene un volumen. El color, textura, movimiento y tiempo es lo que le da vida a la animación tradicional. El color normalmente influye en las emociones que las personas sienten. La textura da un sentimiento más, um, da un sentimiento más de que esto es un poco más real. El movimiento y el tiempo vendrían dando lo que es la animación en sí, planteando una manera de cómo ésta se mueve y dándole incluso aún más vida, vendría siendo la animación en sí. Finalmente se compilan lo que viene siendo todos estos fotogramas en una sola sucesión que vendrían dando la figura de lo que es toda la película en sí o la animación tradicional. La historia de las máquinas usadas primeramente empezó con el zootropo en 1834. Esta máquina, al igual que el praxinoscopio en 1877, que fue la sucesora de esta, planteaban lo que son las figuras en cierta secuencia y una vez que el praxinoscopio y el zootropo venían girando, presentaban las imágenes de manera fluida, lo que hacía la ilusión de que esas se estaban moviendo. Sin embargo, eran diferentes imágenes puestas simplemente rodando. Luego se implementó lo que es el rotoscopio en 1914. Este ya era algo un poco más complejo y vendría consistiendo en poner la figura y de que ya tenían el papel, vendría siendo un fotograma. Entonces cada papel tenía lo que ya era un fotograma de lo que vendría siendo al final la animación tradicional completa y se ponía a grabar, y al momento de grabar toda esta animación completa con escenas, los escenarios y los personajes ya planteados dentro de estos escenarios, se daba una ilusión incluso mejor que en el zootropo y el praxinoscopio, pues daba una versión más completa con una perspectiva de cámara. La cámara multiplano fue lo más revolucionario en 1926. Esta cámara multiplano vendría consistiendo de varios, como lo menciona, de varios planos, donde primero ponen a los personajes, en otra capa ponen los escenarios, en otra capa ponen como lo que vendrían siendo los objetos secundarios, y de esta manera lo vienen formando cada uno un papel sobre otro, y al final te da una imagen completa, pero en sí en diferentes planos. Al momento de grabarlo vas cambiando, claro que se van cambiando estas imágenes de acuerdo a lo que se va pidiendo en el escenario, y finalmente te da una animación completa y es mucho más fluido, te da color y es incluso es lo mejor, que es el invento más avanzado después de estos tres. En los antecedentes de lo que viene siendo el cine, hablando sobre la animación tradicional, empezó con lo que son las fases humorísticas de caras divertidas en 1906. Esta vendría siendo simplemente una animación bastante simple donde únicamente se mostraban caras que hacían gestos o se movían de cierta manera, pero no pasaba de ahí. Se hacía con lo que vendría siendo el zootropo o el praxinoscopio y era bastante fácil. Luego La Casa Encantada en 1907, la cual empezó a implementar los modelos de arcilla y fue también más que vendría siendo uno de los estilos de animación tradicional, los cuales posteriormente voy a explicar de manera más detallada. Hertiel Fantasmagoría en 1908 fue también hecha a base de dibujos puestos sucesivamente con el praxinoscopio y pues fue bastante más fluido que lo que viene siendo las fases humorísticas de caras divertidas, pues ahí eran solamente imágenes de caras haciendo gestos y aquí ya se practicaba más lo que vendría siendo un poco más el movimiento.
Herty el dinosaurio en 1909, pues era primeramente un cómic que se fue publicando como una animación y finalmente terminó siendo una animación mucho más fluida que Fantasmagoria o que otras anteriores, ya que presentaba más una mejor forma, daba más sucesión a las imágenes y aparte presentaba un escenario. Luego pasó a Comedias de Alicia en 1923, que fue por Walt Disney, y aquí combinó lo que viene siendo la realidad con el plano de animación. En la imagen se puede ver que hay una niña que realmente que es de la vida real y está actuando, pero el plano que se maneja aquí es de animación, lo que viene siendo el escenario y los otros personajes con los que interactúa. Y luego Blancanieves y los Siete Enanos, que esto fue lo más revolucionario en 1937, ya que planteó lo que viene siendo el sonido, los colores dentro de la animación, y fue un largometraje que marcó historia en lo que viene siendo la cinematografía, sobre todo la que empezó ya en sí las películas de animación tradicional. Y esta finalmente terminó con más de 15.000 fotogramas, y esto generó que fuera bastante reconocido este método de usar de Walt Disney y lo que generó las posteriores películas clásicas de Walt Disney. Ahora voy a hablar sobre lo que son los estilos de animación, y aquí hay un estilo de animación que es cut-out, que de manera tradicional presentaba el recortar ciertas figuras e irlas pegando para formar estos personajes que posteriormente, al ir tomando las fotos de los personajes recortados, se iban cambiando las figuras para darle una sucesión. Es decir, que eran simplemente recortes que luego se iban modificando y conforme le tomabas la foto iba saliendo un nuevo fotograma. El stop motion, que viene siendo como figuras de arcilla o de plastilina, y al momento de tomarle la foto es un fotograma, puedes hacer otro movimiento o modelar de otra manera la misma figura de arcilla o de plastilina, y ese sería otro fotograma. Al final juntas todo y se hace una película de stop motion. Luego lo más reconocido en animación sería el dibujo o pintura, como las clásicas de Walt Disney, donde simplemente dibujan diferentes planos, y al final, al juntar todos estos dibujos en cierta frecuencia de segundos los fotogramas, termina siendo una película o un largometraje de animación tradicional. Algunos ejemplos de animación tradicional, primeramente sería Blancanieves, que fue lo más revolucionario, dando color, sonido y brindando una mejor opción de hacer las animaciones tradicionales. Después tenemos a Heidi, que esto vendría marcando lo que es la cultura japonesa en la animación tradicional, que es bastante reconocida actualmente, ya que muestra bastante fluidez, y por ejemplo esta de Heidi estuvo en 12 fotogramas por segundo, lo cual presentaba bastante fluidez si se imaginan que son 12 imágenes en un solo segundo. Luego tenemos una más actual, que vendría siendo Ernest y Celestine, que esta presenta los escenarios hechos a acuarela, y los personajes pues ya están hechos a dibujo, y se le agregan, pero los colores algunos se le agregan de manera digital. Simplemente el proceso por el que se hizo los dibujos fue de manera tradicional, así como el escenario. Y bueno, finalmente, estas son algunas referencias de las cuales se ha consultado para esta presentación, y de las cuales se puede obtener incluso más información y más detalle acerca de cómo es la animación tradicional.